Bueno, estamos en contacto con la doctora Marcela Moro, ella es médica neuróloga. Días atrás se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson y nos parecía importante también conocer un poco más de esta enfermedad bueno, que padecen muchas personas y principalmente para conocerla, para prevenirnos, para tener detalles de qué consiste esta enfermedad. Doctora, mucho gusto, muy amable de su parte por estar compartiendo con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días, Aldo. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bien. ¿Qué nos puede decir del Parkinson, el mal de Parkinson, como se lo conoce? Sí, bien, bueno. Bueno, vamos a intentar hacer un comentario bastante sencillo para que pueda ser entendido. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa neurodegenerativa? Nosotros tenemos en nuestro cerebro muchas enfermedades que generan que las neuronas programadamente se vayan perdiendo. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas en el cerebro. Por ejemplo, una es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En donde se van perdiendo neuronas de la corteza cerebral. Aquí lo que se va perdiendo no son neuronas de la corteza cerebral, sino neuronas de circuitos más profundos que tienen que ver con el control o la facilitación del movimiento. Los pacientes, las personas que normalmente tenemos un sistema que ayuda a que nos movamos, pero un sistema extrapiramidal que se llama, que mejora o facilita el movimiento. Entonces, es la pérdida de neuronas en estos circuitos que facilitan y mejoran el movimiento. Por eso, parte de la sintomatología, cuando nosotros tratamos de recordar una persona que hemos visto con Parkinson, nos damos cuenta que ellos están lentos, que tienen lentitud en el movimiento, o a lo que nosotros llamamos bradicinesia, y esto es la enfermedad del Parkinson, ¿no? Una enfermedad neurodegenerativa. Nosotros, una de las preguntas más frecuentes en consultorio es, bueno, pero esta enfermedad que vienen los padres con los hijos y vienen a la consulta, es de dónde viene esta enfermedad, o sea, ¿por qué empieza a acontecer esta enfermedad? Si también tiene algún elemento genético, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que puede haber una mutación genética, que es en el gen de la parquina 1 y de un grupo de genes, pero que se da más en pacientes de origen mediterráneo y que realmente es el 1%, o sea que la mayoría de los pacientes con Parkinson no es una enfermedad genética, sino que es multifactorial. Y eso tenerlo en cuenta, ¿no? Como para desmistificar un poquito toda esta cuestión de que si algún familiar ha tenido, yo lo voy a tener. Las chances son improbabilísimas, ¿no? Como cuestión categórica, esta no es una enfermedad genética, no es la excepción, te diría, ¿no? Bueno, eso un poco como Sí, al común de la gente lo conoce como el mal de los temblores en la mano, es una sí, enfermedad invalidante, antes se sí, la consideraba cuenta moneda porque estaba constantemente, y mucha gente toma una pelotita o trata de tener algo en la mano para no estar en ser tan invalidante, ¿no? Y uno hasta recuerda películas, por ejemplo, a Hitler hay una película donde se lo ve que se sostienen una mano con la otra para no estar con este movimiento, este temblor. Y esa caracterización hacía suponer que podía tener Parkinson. Entonces, hay muchas enfermedades, esta enfermedad en particular, hay algunos síntomas que el común de la gente lo puede ver, hablaba que era eh, pasos lentos, muy duros, o estos sí. temblores, pero bueno, hay otros síntomas también que podemos dar a conocer como para que la gente tome conciencia o ante a los primeros síntomas consulten al médico. Sí, está bien, es por lo que la mayoría de los pacientes vienen a la consulta. Yo siempre trato de introducir el diagnóstico como esta lentitud, porque hay Parkinsons que son rígidos y que no tiemblan, y que el motivo de consulta es la lentitud. Y después ya todos conocemos el motivo de consulta por temblor, ¿no? Que eso es demasiado evidente y los pacientes automáticamente lo asocian con Parkinson. Pero acá yo quiero hacer una salvedad. No todos los temblores de manos son Parkinson, y hay muchas entidades, en realidad no tantas, pero algunas entidades que son diagnósticos diferencial. No todo paciente que tiembla tiene un Parkinson, ¿sí? Y no todo temblor, por más que, por ejemplo, hay una entidad que se llama temblor esencial, que es muy frecuente y tan frecuente como el Parkinson, en donde hay
pacientes que tiemblan y que no progresan a Parkinson, por más que tengan un temblor, ¿no? Entonces tienen características distintivas y el examen clínico siempre es importante. Entonces si empiezo con un temblor en ambas manos o en una mano y bueno, se me viene a la cabeza, che, no tendré Parkinson, vamos al neurólogo para decir, ¿esto es realmente o es este otro grupo de entidades que no están relacionadas y que no evolucionan a Parkinson, ¿no? Entonces, como para desmistificar también que todo temblor es Parkinson, ¿no? Bueno, hay unas cuestiones físicas y quería saber si también afecta a lo cognitivo, al desenvolvimiento cotidiano, al pensamiento, digamos, las actitudes que se conservaban o no, se deterioran también. Creo que también esto es importante mencionarlo, doctora. Sí, vos sabés, Aldo, que en realidad la enfermedad de Parkinson, nosotros tenemos dos grupos o entidades, ¿no? Pacientes que tienen algo que se llama Parkinson, que es una enfermedad en sí, que yo tengo pacientes de 28, 35 años con diagnóstico de enfermedad de Parkinson, y la enfermedad de Parkinson de por sí no evoluciona a un deterioro cognitivo, pero sí es verdad que hay otro grupo de enfermedades que se llaman parkinsonismos, que no son el Parkinson, la enfermedad de Parkinson en sí, que son síndromes, ¿no? Que simulan, se llaman parkinsonismos, porque tienen síntomas parecidos al Parkinson, pero que en realidad afectan este sistema profundo motor y también parte de la corteza cerebral y que pueden generar un trastorno cognitivo posterior, ¿no? O asociar un trastorno cognitivo. Entonces, hay la enfermedad de por sí de Parkinson normalmente no conlleva trastornos cognitivos, pero estas otras enfermedades que llamamos parkinsonismos sí pueden asociar un elemento cognitivo. Así que en realidad el Parkinson puro, por así decirlo, el paciente tiene trastornos motores, puede también tener trastornos en la esfera psíquica, en lo que es la animosidad, en un montón de otras cuestiones, pero no el deterioro cognitivo. Es un poco para dejar tranquilidad porque tengo pacientes muy jóvenes y entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿cuál es mi futuro? No, no, no es así, ¿no? Uno en ese sentido a quedarse tranquilos. Ahora, estos otros parkinsonismos que son diagnosticados en consultorio, porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta, Aldo. El diagnóstico de estas entidades es clínico. Ninguna resonancia, ningún estudio imagenológico nos puede hacer diagnóstico de estas entidades. Es yo con el paciente en consultorio, revisándolo en la entrevista, con un examen físico exhaustivo, y en el transcurso de entrevistas es como uno termina de hacer un diagnóstico acabado de estas entidades. Parkinson, parkinsonismo, dentro de los parkinsonismos cuáles, ¿no? Las neuroimágenes nos ayudan y nos respaldan o nos dan un elemento extra como para decir, bueno, estamos en lo cierto, pero no hay ningún elemento distintivo para hacer diagnóstico de enfermedad de Parkinson en la actualidad a través de una neuroimagenología o cualquier estudio complementario. Así que la relación médico-paciente siempre es fundamental en este sentido y que el médico le explique al paciente y al familiar, ¿no? Y bueno, la otra consulta sería el tratamiento. Sabemos que hay drogas nuevas, hay medicamentos nuevos, mucho más específicos. Ha evolucionado también la medicina con nuevos medicamentos y queríamos saber, podemos conocer si estos tratamientos detienen o hace un paliativo importante a la enfermedad. Entonces, sí, que hay una película muy importante, ya que vos nombraste las películas, que es Despertares, ¿no? Que era la era pre-levodopa y la era post-levodopa, porque antes el paciente no tenía tratamiento y era, cuando a uno le daban diagnóstico de Parkinson, era toda una cuestión de vida, ¿no? El día de hoy no es así, nosotros, está bien, el Parkinson no se cura porque es una enfermedad neurodegenerativa, pero tiene tratamiento y el paciente va a andar bien muchísimos años, ¿no? Las perspectivas son muchísimas para andar bien y dentro de los tratamientos farmacológicos tenemos los resortes que son actuales y no tan actuales, con las cuales el paciente anda muy bien. Y después también hoy en día se está avanzando en algunos recursos excepcionales con indicaciones precisas, quirúrgicas, pero esto es lo excepcional, ¿no? Realmente los pacientes andan bien con dos elementos. Uno,
es la medicación, que se va regulando y el paciente puede ir aumentando dosis y no existe tope para la medicación. Y por otro lado, la rehabilitación es fundamental, ¿no? Y además de la contención familiar, que muchas veces también afecta el ánimo, lo que es el día a día, lo cotidiano, el vínculo familiar es importante. Eh, Hablabas de un diagnóstico selectivo muy específico, pero bueno, nosotros aquí en la costa hay centro de salud, en Arroyo Leyes está el Sanco de Rincón, está el Sanco de Santa Rosa de Calchines, y bueno, quizás la primera consulta sea un médico generalista, un médico clínico que seguramente deriva a un neurólogo. ¿Esto es así? ¿Cómo, qué tendría Sí. que ser el primer paso, digamos, de una consulta para luego derivar a un especialista específico en esta patología? Nosotros estamos, desde el servicio de neurología, estamos siempre formando los alumnos y los médicos neurólogos de la ciudad de Santa Fe. Los alumnos a los alumnos de medicina de la facultad se los prepara en esto, en la identificación de los síntomas. Así que en ese sentido, para la detección precoz, para cómo avanzar en el consejo inicial, en el diagnóstico inicial, en los diagnósticos diferenciales, los médicos están totalmente capacitados. Después para el manejo posterior, para un diagnóstico de precisión, para decir, bueno, dentro de estas entidades es un Parkinson, qué tipo de parkinsonismo, la evolución, todo esto es más materia del neurólogo, pero básicamente la farmacopea, la rehabilitación y el diagnóstico son básicos para el médico, ¿no? Así que cualquier médico puede recibir y canalizar perfectamente la consulta inicial, ¿no? Nosotros, nuestro programa se llama Políticas Públicas. Nos parece que hay una responsabilidad por parte del Estado. Sabemos que en el SEMAFE hay consultorios, también sabemos del servicio de neurotoxicología toxicología del Hospital Cushen, pero también sabemos que esta enfermedad, vos hablabas de necesitar profesionales que aporten, que colaboren, kinesiólogo, terapista ocupacional, es decir, varias ramas que colaboran con la medicina a la hora de mejorar la calidad. Contanos un poco cómo sería el planteo general para poder ayudar a una persona con Parkinson. Bueno, el diagnóstico inicial entonces los hace el médico, siempre nos interconsultan al consultorio de especialidades ahí en el centro de salud, de especialidades médicas, que es el SEMAFE. Desde ahí nosotros hacemos un seguimiento de la medicación y siempre, ahora con estas políticas de salud en donde se trata de descentralizar, está bien que tenemos un espacio de rehabilitación dentro del SEMAFE, pero eso específicamente está descentralizado, así que los pacientes son abordados desde los distintos centros de salud con sus equipos de kinesiología. Entonces, nosotros podemos tener contacto específico a través del centro de salud, en donde los médicos le renuevan la medicación, nosotros los controlamos cada 3 o 6 meses a los pacientes, vemos de modificar tanto el rumbo de la rehabilitación o de la medicación según las complicaciones del paciente, y después los médicos de cabecera, los médicos clínicos o generalistas, siguen al paciente de cerca y generan todo este núcleo de rehabilitación en los distintos centros de salud, ya que estamos de acuerdo, Aldo, la cuestión está descentralizada, está organizado para estar descentralizado y para que la medicación antiparkinsoniana llegue a los distintos centros de salud. Nosotros damos el aval cada 3 o 6 meses de que esa medicación se continúe en esa dosis, no se debe agregar nueva medicación y después esa medicación es enviada a los centros de salud y el paciente recibe cerca de su domicilio la medicación para poder seguir el tratamiento y la rehabilitación, ¿no? Igual tenemos pacientes un poco más complejos que necesitamos internar por alguna cuestión, siempre tenemos centros de rehabilitación provinciales, el Veracandioti, que son específicos de rehabilitación, pero esto se trata de ser mínimo y después descentralizar a los centros de salud, ¿no? Bueno, para ir cerrando la nota, doctora, la reflexión final, porque me parece que a partir de conocimiento, a partir de saber detectar prematuramente, siempre hay mejores perspectivas. Y creo que, bueno, que de eso se trata, que la población, que nuestros televidentes puedan conocer de este tipo de enfermedades para
tener la mejor opción a la hora de necesitarlo. Bien, sí, seguro. El diagnóstico precoz es fundamental y más que nada el acompañamiento. Son enfermedades que nos acompañan y acompañan al paciente durante muchos años. Y es todo un desafío tanto para el médico como para el paciente como para la familia. Primero ante el diagnóstico, empezar a entenderlo, hacer todo el proceso. Y después, una vez que entiende que esto tiene tratamiento y que con rehabilitación y con tratamiento el paciente realmente anda y su vida puede ser encauzada totalmente por los canales normales y uno tiene una vida, más allá de incorporar medicación y rehabilitación, totalmente normal, bueno, uno empieza a hacer el seguimiento continuo. Y aquí nosotros estamos apuntalando siempre y acompañando al paciente en esto que es un acompañamiento de vida, ¿no? Así que bueno, son pacientes que queremos mucho y conocemos casi toda su historia, porque estamos muchos años al lado de ellos, ¿no? Bueno, doctora, ha sido muy gentil de su parte, su tiempo, su buena predisposición y además esta posibilidad de conocer un poquito más de esta enfermedad que muchas veces por desconocimiento asusta, pero creo que siempre tenemos que conocer antes de, digamos, de empezar a entender un poquito más a la hora de enfrentarnos a distintas enfermedades que seguramente vamos a ir atravesando a lo largo de la vida. Muchas gracias por su tiempo y como siempre a disposición. Aldo, un gran gusto, gracias por esta charla y espero que bueno, el público, las personas puedan entender un poquito mejor y quitarle un poco el miedo a toda esta cuestión que antes tenía un tipo de diagnóstico y de evolución y hoy en día es otra cosa, es realmente otra cosa. Sí, hay que desmistificar muchas veces muchos Sí, conceptos que antiguamente se tenían y creo que a partir del conocimiento se quita el miedo, creo que es seguro, seguro, una cuestión. estamos de acuerdo. Un Muchas gran gracias. abrazo, hasta Gracias. luego.